Carlos Rivera Bianchini, miembro coordinador de la Comisión de Derecho Internacional del Colegio de Abogados. Hoy nos vamos a hablar de la política exterior de Costa Rica y lo que ha representado en estos 200 años. Y por supuesto también de la importancia, relevancia y trascendencia que ha sido la participación de abogados en la definición de la política exterior y además de la representación del país en el exterior. Como se ha dicho de manera reiterada por autores, la política exterior es el reflejo de la política interna. Como nosotros nos presentamos en el mundo, en realidad es que así es la identidad del costarricense. Y no solo del costarricense, en realidad de todas las nacionalidades representan en el exterior lo que internamente se es. Nosotros, Costa Rica, iniciamos nuestra definición de presencia en el mundo a partir de la independencia. Es a partir de esta fecha que empezamos a formular lo que podríamos decir una identidad nacional. Sin embargo, a partir de esa fecha, de 1821, inmediatamente que se da la independencia, observamos que a nivel interno, Costa Rica toma algunas decisiones o sus representantes de adherirse por un lado al Imperio de Iturbide o por otro lado a la Gran Colombia. Fueron momentos en donde nosotros en realidad no teníamos una posición propia hacia el mundo, sino que estábamos en esa conformación de la nacionalidad costarricense y del Estado costarricense. En realidad que pasado ese momento, también formamos parte de la Federación Centroamericana y todavía ahí Costa Rica actuaba en razón de la relación que tenía con el resto de los países centroamericanos, en donde sin duda la Gran Capitanía seguía teniendo una presencia e influencia muy importante. Diríamos que es a partir del gobierno de don Braulio Carrillo, abogado, que ya separa a Costa Rica de la Federación Centroamericana y establece el Estado costarricense libre, independiente, y podríamos decir que es a partir de esa fecha que nosotros empezamos a definir la política exterior de Costa Rica. Notamos entonces un momento inicial que es la independencia, otro momento en donde ya formamos el Estado costarricense y la nacionalidad costarricense, y es a partir de estos momentos en donde empezamos a proyectarnos en el mundo. Hecho esto por don Braulio Carrillo y definido el Estado costarricense, observamos que es en el gobierno de don José María Castro, en 1848, que Costa Rica se declara como república independiente, como república, siendo don José María el primer presidente, y es ahí cuando Costa Rica nombra en esa fecha al primer ministro plenipotenciario ante Europa y Estados Unidos. Observamos entonces que del 21 al 48 Costa Rica había estado en realidad una relación de dependencia en sus relaciones exteriores de lo que acontecía, uno, por esa discusión interna de adherirnos a los grandes imperios de la época, o dos, que cuando participamos en la Federación Centroamericana. Es una época en realidad posterior al 48 de presencia de Costa Rica en el mundo, con este primer ministro plenipotenciario ante Europa y Estados Unidos, y luego la presencia en diferentes países de algunos enviados que hace el gobierno de Costa Rica para ir elaborando lo que es la política exterior y principalmente la representación de nuestro país en el exterior. Debemos de tener presente que en esa época somos un país agrícola, somos un país con dependencia de un cultivo, básicamente el café, y en consecuencia eso hace que tengamos que buscar mercados. Y observamos aquí entonces cómo la política exterior de nuestro país empieza a tener una
estrecha relación con la política económica que teníamos desde el inicio de nuestra independencia. Y tal vez eso se da hasta hace pocos años en donde mantenemos esa estrecha relación. Ese acontecimiento de enviar representantes a nuestro país viene a tomar fuerza con los acontecimientos de la guerra del 56. Observamos en este periodo de que es la época en donde Costa Rica hace un llamado a las armas para defender a Centroamérica, no solo a Costa Rica, sino también para para la defensa de Centroamérica, y prácticamente nos obliga a que la línea que venía trayendo Costa Rica de paz, de formación del Estado democrático, de acudir al diálogo, se rompe un poquito, obligado por la invasión que nos hizo en aquel entonces William Walker. Y esto fue importante porque nos permitió también acudir a una estrecha relación con el resto de los países de Centroamérica, en donde Costa Rica siempre proyectó esa imagen y esa actitud y esa conducta de diálogo y de paz. Entramos a unas épocas y brincamos un poco aquí las etapas hacia las etapas más relevantes. Entramos a una época de la década de los 40 y 50, de los años de 1940 y 1950. Hay acontecimientos que se dieron importantes en este periodo anterior a la década de los 40 y los 50. Pero, como señalaba antes, esa política exterior está muy nutrida de la transformación de la economía nacional. Y en la época de los 40 y 50 encontramos nosotros un proceso más acelerado de cooperación económica con Centroamérica. Se ha dicho que en realidad nosotros hemos tenido una política exterior muy vinculada a lo que ha pasado en Centroamérica y por supuesto a los Estados Unidos de América. Han sido los dos grandes, algunos le han llamado amigos a distancia, que hemos tenido durante nuestro trajinar de la política exterior. Esos procesos de cooperación económica con Centroamérica hacen que entremos en modelos de cambio en la economía, con modelos de importaciones por la promoción de exportaciones, la apertura comercial. Firmamos los primeros acuerdos con Centroamérica, creamos el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio, y por último se separa el manejo de la política exterior de la política comercial y de inversiones. Observamos entonces que esa política exterior, en donde debo indicar que ha jugado papel importante la presencia de abogados en su definición, casi prácticamente la gran mayoría de ministros de Relaciones Exteriores de nuestro país han sido egresados de este colegio. De manera que esa política exterior que se ha venido orientando, que ha venido definiendo el país, está labrada, uno, por el pensamiento de la institucionalidad transmitido por abogados, dos, la consolidación de un Estado, tres, un permanente diálogo y acudir a los organismos internacionales, cuatro, paz, y cinco, democracia. Diríamos entonces que es a partir de cuando ese periodo de transición, de sustitución de importaciones al modelo de exportaciones, hace entonces que Costa Rica también cambie su política exterior. Una política exterior centrada mucho en el vínculo de la economía costarricense a lo que hacíamos nosotros en el mundo. Esto podríamos resumirlo en varios principios que nuestra estimada miembro de la Comisión de Derecho Internacional va a señalar. Gracias, Carlos. Mi nombre es Jenny Díaz y tenemos varios principios de política exterior.
Entre ellos tenemos la adhesión al derecho internacional. También tenemos el no uso de la fuerza y preferencia por la resolución pacífica de conflictos, cosa que a nosotros nos ha caracterizado tanto dentro de nuestro acervo costarricense, y también ya hemos sido reconocidos internacionalmente con este principio. El tercero sería el apoyo al orden multilateral y a la democracia internacional. Tenemos uno cuarto, que sería también la desmilitarización y desarme a nivel global. El quinto sería el respeto a los derechos humanos, la neutralidad perpetua, activa y no armada. Y el último principio, también muy importante, es la protección al medio ambiente, por el cual Costa Rica ha sido completamente reconocida por los esfuerzos tan grandes que ha venido haciendo a lo largo de sus años de democracia. Esto nos lleva a comentar qué ha hecho el país en base a esos principios. Uno de los aspectos más importantes que proyectan al país en el mundo es la abolición del ejército, ¿verdad?, que se da precisamente un momento después de lo que se llamó aquella revolución interna que se dio en el país. Un país sin ejército, un país que no tiene armas para defenderse, tiene necesariamente que acudir al derecho internacional. La adhesión al derecho internacional, el respeto al derecho internacional, el acudir a los entes internacionales es la carta de defensa que tiene este país. La abolición del ejército ha sido un ejemplo extraordinario para el mundo y hemos demostrado, y ha habido durante todas estas épocas desde el nacimiento de nuestra nación, han existido múltiples momentos tensos, principalmente con algunos de nuestros vecinos. Y sin embargo, este país nunca ha acudido a las armas. Después del año de la época en que nos invadió William Walker, nosotros no hemos acudido a las armas para tomar o resolver conflictos con ningún otro país. Hemos sido respetuosos de las decisiones y hemos sido también respetuosos del diálogo para resolver esos conflictos. De manera que sin ejército, lejos de ser una debilidad, ha sido una fortaleza para nuestro país. La adhesión al derecho internacional, Costa Rica ha sido pionero, ha sido abanderado de acudir y de firmar tratados internacionales de diversa naturaleza que podemos señalar también. El no uso de la fuerza para la resolución pacífica y con resolución pacífica de conflictos se junta con ese del derecho internacional. Como digo, tratados internacionales en donde nosotros hemos enarbolado ante organismos internacionales para su aprobación, dan pie a que Costa Rica tenga un lugar en el mundo. De no proliferación de armas nucleares, el Tratado sobre Comercio de Armas recientemente aprobado por Naciones Unidas, ha sido muestra de cómo nosotros hemos venido empujando estos principios que señalaba doña Jenny. El mundo se debate entre quienes han venido impulsando la necesidad de mantener un orden multilateral y de principios de fortalecimiento a la democracia internacional, contra quienes no creen en el orden multilateral. Bueno, Costa Rica ha sido también, como bien se señalaba, un país, un estado que ha tomado bandera en apoyar continuamente, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean
múltiples órganos, principalmente con Naciones Unidas, que permiten entonces la discusión para lograr soluciones pacíficas en el mundo. Costa Rica ha estado ahí presente. De igual manera, hemos sido pioneros, reitero esa palabra, para decir que hemos abierto las puertas, este país, a organismos regionales como la OEA y principalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto de Derechos Humanos instalado en nuestro país, para que sea espacio de análisis, de discusión en defensa de los derechos humanos. Y aquí se instala en nuestro país los tribunales o los jueces que vienen a considerar diferente tipo de gestiones de personas y de estados en defensa de los derechos humanos. La desmilitarización y el desarme a nivel global, como señalaba y decía doña Jenny, importante principio, nos ha permitido, entre otras cosas, obtener un premio Nobel para uno de nuestros ciudadanos. Costa Rica, en la época de los 80, en la década de los 80, promovió acuerdos de paz para Centroamérica. Y previo a eso, como un aspecto que hay que destacar también, es la existencia, la decisión del país de ser neutral ante los conflictos bélicos. Y la neutralidad perpetua, activa, y esto significa, esta neutralidad, somos neutrales ante los conflictos bélicos, pero somos activos en favor de la democracia. Y ese es un principio que hemos venido enarbolando y proyectando, al igual que el de la abolición del ejército, que nos ha permitido a nosotros proyectarnos en el mundo. Esa neutralidad, que fue inicialmente una proclama, es hoy ley de la República. La Corte Interamericana, el Instituto y la continua acción de nuestro país en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace que el tema de derechos humanos para nosotros se torne como fundamental en la política exterior. Y como bien señalaba doña Jenny, un tema que es relevante hoy, fundamental, y es este tema del ambiente, la protección del ambiente. Hemos llevado no solo personas, iniciativas y decisiones. Este país se comprometió a que en el 2021 íbamos a ser carbono neutral y estamos haciendo todos los esfuerzos para cumplirlo. Y eso ha significado llevar adelante decisiones importantes. ¿Qué retos tiene la política exterior y qué retos tiene un colegio como el de abogados que aporte a la política exterior? 1. Somos un país pequeño, dependemos del derecho internacional, dependemos de organismos internacionales. Nuestra Carta de Defensa, como señalábamos, es ese derecho internacional. Eso tenemos que respetarlo, tenemos que proyectarlo y en consecuencia debemos de formar el equipo humano que represente a este país en debida forma en el exterior. Un país sin ejército debe constituir su propio ejército, es de hombres y mujeres que estén debidamente preparados para que defiendan esos principios que antes se señalaban. Esos principios que antes se señalaban y que constituyen ya no un principio de un determinado gobierno, sino que se han convertido en principios del Estado costarricense. Ante las nuevas amenazas globales que encontramos en el mundo, Costa Rica debe también prepararse. La oportunidad de incursionar en nuevas formas de cooperación, de nuevos tratados internacionales, de acudir a grupos de países que nos permitan elevar el nivel y la preferencia de este país en el mundo,
son fundamentales para nuestra política exterior. Recientemente, Costa Rica aprobó, la Asamblea Legislativa aprobó en segundo debate, y estamos próximos a hacer el depósito de los protocolos correspondientes que nos incorporan a la OCDE. Un paso importante en esta acción de política exterior de nuestro país. Somos 38 países en el mundo, una vez que Costa Rica se incorpore, que han cumplido una serie de requisitos y principios que establece la OCDE para poder ingresar a ese selecto grupo de países que permiten una mejor proyección en el mundo. El mundo se debate en una crisis de la democracia. Costa Rica ha sido abanderado de la democracia. Costa Rica ha enarbolado desde la creación del Estado costarricense, más bien desde su independencia, con algunos pequeños y esporádicos momentos que no duraron mucho, ha sido fiel a una tradición de país democrático. El reto de hoy de Costa Rica, país pequeño, pero que ha tenido una gran incidencia en el mundo, es precisamente mantener esa lucha por la democracia, para que la utilización que se hace hoy por parte de representantes del autoritarismo que utilizan las instituciones de la democracia para perpetuarse en el poder, no se den. Y esto se hace con una acción permanente, continua, en favor de la democracia. Ese es un reto que tiene nuestro país. Luchar por la democracia, luchar por el desarme, mantener el multilateralismo y ser fiel a los principios que hemos enarbolado. Como bien lo ha apuntado Carlos, todos estos puntos es lo que ha construido y se ha ido formando lo que es hoy Costa Rica y sobre todo los retos que tenemos a futuro, que va a ser la formación de buenos profesionales como lo ha hecho nuestro colegio y el resto del país. Muchas gracias. Remato, un toque. Añado a lo dicho por doña Jenny, este reto lo debe asumir el Colegio de Abogados. Es formar hombres y mujeres que nos puedan representar y ejercer y actuar no solo en el país, sino actuar en el exterior. Eso es fundamental. Si el Colegio de Abogados, tal vez no con una acción premeditada, ha sido importante en la definición de la política exterior de este país, en razón de la presencia de muchos abogados en la Cancillería, se vuelve fundamental en preparar a esos hombres y mujeres que ahora sí, con una acción coordinada, enlazada de parte de nuestras autoridades, las del colegio, podamos nosotros suministrarle al país las personas que deben de estar debidamente capacitadas para representarnos. Ese es nuestro ejército.